Es que en ingeniería hay dos factores fundamentales que utiliza el ingeniero. Uno, las mediciones, y otro, los cálculos. Eso uno puede creer, básicamente, que eso es lo que hace un ingeniero. Coger mediciones y hacer cálculos. ¿Sí o no? Y el ingeniero tiene que darse cuenta que cada vez que usted hace mediciones, estas mediciones invariablemente tienen errores. Siempre. Y que esos errores entonces, al meterse en los cálculos, me generan más errores. Esto se llama, pues creámoslo así, esto se llama una propagación de errores. Los cálculos, junto con los errores de la medición, se me da una propagación de errores. Y es parte importante del trabajo de un ingeniero estimar, cuantificar y ojalá controlar cómo se propagan esos errores. ¿Sí? Y para eso se utilizan los diferenciales. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Supongamos que usted está aquí, está a 3 kilómetros de distancia. Es a 3 kilómetros de distancia y sale un objeto y hay un dron. Acá hay un dron. Y usted, para estimar la altura del dron, lo que hace es que coge un teodolito. Un teodolito es algo que le permite a uno medir ángulos con respecto a la horizontal. Entonces llega y utiliza, digamos, un instrumento que le permite medir este ángulo. Lo mido. Con ese ángulo usted debe poder calcular la altura. ¿Cierto que sí? Entonces mido alfa, pero calculo h. ¿Sí? El problema es que digamos que usted mide, digamos, que alfa le dio, y esto siempre se lo van a dar así, algo de este estilo, 64 grados con un error de más o menos 2 grados. Ese error de más o menos 2 grados tiene que ver con qué tan bueno es el señor que utilizó el teodolito, qué tan bueno es el teodolito, qué tan recto estaba el piso. ¿Sí? Cualquier número de cosas le salió aquí a usted en una estimación del error de la medición. ¿Sí? Ese es el error de la medición. Su labor es ahora calcular h. Y no solamente calcular h, sino estimar los errores inherentes a ese cálculo. Bueno, h se puede calcular muy fácil de alfa, porque es que h es función de alfa, ¿sí o no? H es una función de alfa. ¿Qué función de alfa? Tangente, ¿cierto? H sobre 3 es tangente de alfa. H sobre 3 es tangente de alfa. Entonces h como función de alfa es 3 kilómetros tangente de alfa. ¿Sí? Y entonces su estimación, la estimación, el cálculo es el siguiente. El cálculo es muy sencillo. H será 3 tangente de 64 grados. ¿Sí? 64 grados, que son 64 sobre 180 por 2pi. Tangente de 64 sobre 180 por 2pi. Y eso le da eso le da
¿Ah? Tangente. 180 es pi, sí. Gracias. Con razón. ¿Cuánto da? 6.15. ¿6.15 qué? 6.15 kilómetros, porque el 3 está en kilómetros. La pregunta ahora es, 6.15 kilómetros, ¿y qué? Más o menos ¿cuánto? ¿Sí o no? Entonces, ahí lo que le están preguntando es, ¿qué tan buena es su cálculo? Entonces, lo que hacemos en este caso es reconocer que este man es un delta de alfa. Es un cambio probable en la variable independiente. Y este otro que me están preguntando acá es un cambio probable en h. Es un delta de h. Y yo lo que hago es que estimo delta de h. No hay forma de yo saber delta de h exactamente. Pero sí puedo estimar más o menos el tamaño del delta de h. Entonces, ¿cómo estimo el delta de h? Usando diferenciales. Delta de h es aproximadamente igual al de h y es exactamente igual dado por la derivada de f en 64 grados, que es de una vez, pasemos los radianes de una vez, que son 1.117 radianes, es lo mismo que 64 grados, por ¿cuánto vale el delta de alfa? Y el delta de alfa son 2 grados. Y 2 grados corresponden a 0.034. 0.034 radianes. 9. ¿Sí? Entonces calculemos la derivada. F' en cualquier alfa vale, es 3 tangente de alfa. La derivada de tangente es secante cuadrado. Es menos 3, no, menos no, secante cuadrado de alfa. Es 3 veces secante cuadrado de alfa. ¿Sí? Y F' en 1.117 será entonces 3 secante cuadrado de eso. Queda 15.61. ¿15.61 qué? ¿Cómo? Kilómetros por radian. Muy bien. Kilómetros sobre radian. Recuerden que radian no es una unidad. Radian es como un número, pero se puede poner kilómetros sobre radian. Entonces el delta de h de acá, mi delta de h es entonces aproximadamente igual a 15.61 kilómetros sobre radian por un error delta de alfa que corresponde a 0.0349 radianes. ¿Sí? Y eso da 0.544 ¿qué? 0.544 kilómetros. Entonces usted viene con eso y lo pone acá. Lo pone aquí en su respuesta. Su cálculo son 6.15 kilómetros más o menos 0.54. ¿Sí? Un error de 2 grados en este particular cálculo, un error de 2 grados aquí induce un error de medio kilómetro.
Es por eso que esto es importante, ¿sí? Porque eso era difícil de anticipar.